Muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio Aurrasur, de nuestra Junta Directiva, del presidente ejecutivo, la doctora Lilian Mesa Arango, queremos ofrecerles una muy cordial bienvenida a esta asesoría grupal o capacitación con enfoque en gestión laboral que hemos llamado contratación de personal seguro y responsable. Nuestro objetivo como Cámara en la mañana de hoy es ayudarles a ustedes, nuestros empresarios y comerciantes, a desarrollar competencias para la gestión de equipos a través de técnicas y métodos de selección, estímulo y promoción de la cultura organizacional que les permitan alcanzar el propósito misional de la empresa. Entonces vamos a hablar sobre gestión de contratación, aseguramiento y la vinculación laboral en crisis, gestión de la seguridad, salud y cuidado del talento humano, sobre gestión de coequiperos con trabajo en casa y sobre gestión de equipos para alcanzar la misión empresarial. Quiero contarles que esta capacitación de asesoría grupal hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio para el año 2021. Tiene una duración de 2 horas y media y lo hemos dividido en 2 momentos. Iniciamos en este primer momento con esta capacitación de asesoría grupal que tiene una duración de 1 hora y media. Aquí lo que vamos a hacer es contextualizarlos a ustedes sobre el tema general. Les vamos a hacer una explicación de una herramienta de apoyo que les vamos a entregar para que ustedes puedan implementar ya con acciones reales el conocimiento que reciban en la mañana de hoy en su empresa o negocio. La segunda parte es 1 hora de asesoría individual que lo seguimos haciendo de manera virtual porque nos seguimos cuidando, donde nosotros les asignamos un consultor para que en esa hora pueda resolverles dudas e inquietudes y los pueda acompañar con relación a la aplicación de esa herramienta en la empresa. Ustedes pueden acompañarse de 1 a 2 personas, las que tengan que ver con ese tema. También quiero contarles que semanalmente, entonces, a través del programa estamos ofertando diferentes temas. Por ejemplo, para esta semana va a ser muy interesante. Vamos a estar hablando mañana 22, sobre cómo implementar una estrategia de precios para vender más. Y el jueves sobre cómo lograr relaciones comerciales exitosas. Dos temas comerciales muy interesantes. Yo ahorita en el desarrollo de la charla les voy a enviar la información completa para que los que deseen se puedan inscribir, y es bajo esta misma metodología. O sea, 2 horas y media, pues como les acabo de explicar que tiene duración el programa. Para lograr entonces nuestro objetivo académico en la mañana de hoy, contamos con la consultora docente Ana María Girard. Con la consultora docente Marjorie Rivera Soto. Ella es abogada de la Universidad Luis Amigó, con experiencia en Derecho Societario, Laboral, Investigación Jurídica y Derecho Comercial. Actualmente es abogada consultora y asesora jurídica en temas empresariales, societarios y de entidades sin ánimo de lucro. Quiero contarles también que nosotros les enviamos a sus correos electrónicos las memorias de este evento. Igual también las pueden encontrar colgadas en nuestra página web www.csas.org.co. En la parte superior derecha encuentran un icono que dice Centro del Conocimiento. Pueden ingresar allí y allí encuentran las memorias de este evento y de todos los eventos que desarrollamos diariamente en Cámara. Igual les hacemos llegar a su correo electrónico la herramienta que les expliqué anteriormente, el instructivo para que ustedes puedan aplicar el conocimiento en su negocio. Y esta charla también queda grabada en nuestro canal de YouTube para los que deseen volverla a escuchar. Mi nombre es Tatiana Gómez, soy la coordinadora del programa de fortalecimiento microempresarial, o sea que cualquier duda, inquietud, sugerencia, con muchísimo gusto. También queremos contarle que las personas que deseen hacer alguna pregunta pueden hacerlo a través del panel de preguntas de la plataforma. Yo voy a estar pendiente, entonces para irselas pasando, Marjorie, pues en el momento indicado. Espero que tengamos una mañana muy productiva. Marjorie, bienvenida y te cedo la palabra. Tatiana, gracias por la presentación, gracias a la Cámara por la invitación y buenos días a todos los presentes. Hablaremos, tal como lo indicó Tatiana, sobre la contratación de personal segura y responsable. Sensibilización. Le damos la bienvenida al Centro de Convenciones en la mercado de las puertas para fortalecer su proyecto empresarial. Además, espacio. La finalidad siempre será, en temas laborales, la finalidad es
la relación correcta entre el empleador o el empresario y el empleado, siempre teniendo en cuenta que no haya una ventaja desproporcionada entre uno y el otro, ¿cierto? Esa es la razón por la cual traigo esta frase. Es una frase que viene directamente del Código Sustantivo del Trabajo y que indica que la finalidad de las relaciones laborales es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre las partes, o sea, empleador y empleado, dentro de un espíritu de coordinación, economía y equilibrio social. Parece una frase muy bella y que nos permite darnos cuenta que es la colaboración entre las partes de manera respetuosa, donde la finalidad puede ser económica, ¿cierto? De alguna manera, pero siempre dentro del equilibrio social. Entonces, Marjorie, partiendo de perdón, esta frase, tienes pausada la cámara. No sé ok. qué. Tatiana, entonces procedo más bien a cerrarla. Ciérrala y intenta volverla a abrir, por favor. Perfecto, Es que metodológicamente sí es como mejor tener la cámara activa. por Si no, supuesto, Tatiana. si no la dejamos apagada, ¿vale? Gracias. Perfecto. Acabo de prenderla. Me indica Tatiana si ya está bien. No, no, Marjorie, no funciona. No, dale entonces adelante. Perfecto. Entonces, vamos a quitarla. Perfecto. Entonces, vamos a mirar varios elementos que nos va a permitir eh, tener una contratación de alguna manera responsable y, y que además nos va a ayudar a demostrar la diligencia por parte de los empleadores, lo que nos va a hacer una contratación muy segura. Y quisiera empezar por el tema de la inscripción del cargo. Y entonces lo primero que vamos a observar es por qué es muy importante la inscripción del cargo. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a contratar a los empleados cuando los necesitamos y bajo un concepto de alguna manera muy ligero. Ay, necesito una recepcionista. Y pues bueno, lo importante es que sepa de alguna manera digitar, ¿cierto? Que conozca un computador y que maneje X programa. Pero como no vamos más allá, se nos olvidan unos elementos que van a permitir incluso que estas personas ayuden como a los fines esenciales de esa entidad, de esa organización, a los propósitos reales de la organización. Entonces, sugerencia para la descripción del cargo. Primero, ¿por qué es importante? Porque nos va a permitir generar un perfil más objetivo y direccionado al propósito misional de la organización. Todos los cargos deben ir dirigidos al propósito misional de la organización. Eh, entonces, se debe indicar el propósito que tiene ese cargo dentro de la organización y que permita llegar al propósito misional de la empresa. Y voy a partir de un ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer todo a partir de un ejemplo. Entonces, por ejemplo, nombre del cargo, relacionista pública, que por ejemplo permite el acercamiento con otras empresas del sector textil. Entonces indicamos a nivel nacional e internacional, por ejemplo, con el fin de generar negocios comerciales, ¿cierto? Cumpliendo con metas trimestrales, por ejemplo, determinadas por el área de venta. O sea, debería ser así de específico. Además, se debe escribir desde la actividad más simple hasta la más compleja que va a realizar ese cargo. ¿Para qué? Para el logro del propósito misional de la empresa. Por ejemplo, indicar que este cargo tiene el fin de buscar bases de datos de grandes empresas textiles en Latinoamérica, contactarse con dichas empresas por medio telefónico y por correo electrónico, desplazarse dentro de ciertas ciudades o dentro del país o en diferentes países de Latinoamérica, dar a conocer la empresa sus diferentes marcas por medio de las relaciones públicas y realizar informes sobre las visitas realizadas a cada una de las empresas, ¿cierto? Esto con el fin de que cuando se vaya a entrevistar la persona, tengamos en cuenta si esta persona debe tener ciertas habilidades, ciertas cualidades en relación a la descripción del cargo. Se debe indicar el área de desempeño, ¿cierto? Indicar quién es su jefe inmediato y elementos y datos que debe manejar de forma eficiente este cargo para lograr dicho propósito, ¿cierto? Por ejemplo, el manejo de herramientas tecnológicas. Eh,
y vuelvo porque es muy importante, porque lo que nos va a permitir es tener clara la descripción del cargo para poder, en el momento de la entrevista, determinar si esta persona cumple o no con ciertas características. Entonces, primero, descripción del cargo. Ahora vamos a pasar a el perfil del cargo. Aquí ya hacemos una referencia directa de la persona, ¿cierto? Entonces ya decimos que en el perfil del cargo estamos hablando es de las características que debe tener una persona para lograr desempeñar con propiedad un cargo basado en la descripción del puesto, ¿cierto? El fin es que la persona realice bien su trabajo en forma segura y en condiciones óptimas de salud, direccionadas al cumplimiento de los propósitos organizacionales. Y cuando decimos de formas seguras y en condiciones óptimas de salud, quiero hacer referencia a la resolución 666 del 2020, que nos indicaba en razón al tema del COVID, que habían personas que estaban en cierto riesgo y que si ya estaban contratadas, estas personas debían estar trabajando desde casa. Entonces debemos ser muy cuidadosos porque dependiendo de la labor que vaya a desempeñar la persona, pues habrá que revisar la resolución 666 para determinar que esta persona no tenga de alguna manera estas enfermedades y la podamos poner en riesgo. Entonces podríamos decir, hoy la mayoría de las personas están vacunadas, sí, pero no todas, ¿cierto? O sí, pero no todas tienen la cantidad de vacunas para poder indicar que ya son personas que están en las condiciones óptimas para tener, por decir, un cargo de relacionista público, que es una persona que debe salir, relacionarse con muchas otras personas, que debe estar viajando constantemente a otros países, o cuando hablamos del mensajero, que es la persona que todo el tiempo va a estar en la calle, en una situación muy cercana con el resto de la población, porque justamente pues es un tema de mensajería. Entonces es tener muy claro eh, eh, las características que debe tener el cargo para que en el perfil podamos, al momento de determinar quién es la persona, saber que la estamos contratando de forma segura y en condiciones óptimas de salud. Que cuente con conocimiento, ¿cierto? Por ejemplo, que sea una profesional en relaciones públicas o en administración de empresas, con especialización en negocios internacionales, ¿cierto? Depende de qué, depende de la labor que vaya a realizar esta persona. Las habilidades, por ejemplo, esta persona deberá estarse moviendo por toda la ciudad, entonces deberá saber conducir, hablar y escribir inglés, que tenga unas buenas relaciones personales, ¿cierto? Y aquí también se hace efectiva el tema de la experiencia, si es necesaria o no. De esta manera, cuando entrevistemos a Marianita, nos daremos cuenta si Marianita cumple, tiene todas esas habilidades, todos estos conocimientos, toda esta experiencia, adicional el tema del puesto de trabajo como tal, y ya sabremos que estamos haciendo una contratación por lo menos con más objetividad, sobre todo porque los empresarios, las MIPYMES, tienden a contratar normalmente la familia, entonces indican, no, es que Pepita necesita empleo, ¿cierto? Voy a ser un poco solidario con Pepita y se nos olvida de alguna forma que es muy importante tener claro que se deben cumplir con unas características, primero para desarrollar bien el puesto de trabajo y segundo para que ayude con los fines esenciales y misionales que va a tener esta empresa en ese momento y de manera futura. Entonces esta es la recomendación en relación a estos dos puntos. Una vez ya tenemos estas dos situaciones claras, hacemos la entrevista, ¿cierto? Tenemos claro que Pepito o Marianita van a ocupar el puesto, debería estar pensando es cuál es el tipo de contrato que debo tener en cuenta para este tipo de contratación. Y aquí nos encontramos con una legislación que trae diferentes tipos de contratos, algunos laborales y algunos no. Entonces vamos a observar algunas características esenciales de los contratos laborales, de los contratos de prestación de servicio, y vamos a hablar de lo que es el contrato realidad, para que partiendo de esos elementos esenciales de los contratos, nos demos cuenta cuál sería el contrato correcto. Recordemos que en Colombia eh, el contrato correcto no es el que yo considero que es, sino el que la ley indica que es. Y si bien es cierto, aquí vamos a hablar de manera general de los conceptos, recordemos que cuando ya nos podamos encontrar
de manera individual con las empresas, vamos a mirar los casos puntuales, porque hay algunas situaciones muy especiales dentro de las empresas que ya se deben mirar de manera tan puntual que no es tan sencillo solo con ver los elementos esenciales, sino que hay que tener en cuenta otro tipo de situaciones o elementos. Entonces vamos a partir del contrato laboral, que es el contrato más usual, ¿cierto?, en las empresas. Entonces, lo primero es que para poder determinar si a una persona la vamos a contratar por medio de un contrato laboral, necesitamos conocer cuáles son los elementos esenciales de los contratos laborales. Y aquí nos encontramos, primero, que el primer elemento es la prestación personal de servicio. ¿Cómo así? Yo contrato a Jaimito, ¿cierto? Y lo que le estoy diciendo a Jaimito en este tipo de contrato laboral es que él debe realizar la actividad, esa labor. No puede mandarme a ninguna persona diferente así tenga el conocimiento de la actividad. Él debe realizar la actividad, él debe desarrollar la labor. Esa es la prestación personal de servicio. La debe desarrollar la persona a la que yo le encomiende la actividad. 2, la continua subordinación. Cuando yo de manera constante le estoy diciendo se debe realizar esta labor, se debe ir a tal parte, se debe traer tal cosa, se deben realizar estas actividades, esa es la continua subordinación. Y nos encontramos con la retribución o la remuneración del servicio, o sea que no es una actividad que se realiza de manera gratuita, sino que aquí, pues ya cuando estamos hablando de contrato laboral, la retribución de remuneración del servicio es lo que llamamos el salario. Estos tres elementos lo que hace es dejarnos claro que estamos al frente de un contrato laboral, ¿cierto? Razón por la cual yo podría decir que tengo un contrato, por ejemplo, enseguida vamos a mirar cuáles son los elementos de prestación de servicio con Marianita, pero un juez podría perfectamente determinar que en ese contrato se desarrollaban estos tres elementos esenciales y que por esa razón se está al frente de un contrato laboral. Entonces el contrato laboral tiene diferentes tipos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el que es a término fijo. Primero, para que un contrato pueda ser un contrato a término fijo, debe ser escrito. ¿Puedo tener de manera verbal un contrato a término fijo con alguien? No. Su característica especial es que es escrito, ¿cierto? Y 2, que tiene una fecha exacta de terminación del contrato. Entonces, aparte de que tiene los elementos esenciales, y es que la persona va a prestar un servicio de manera personal, tiene una continua subordinación, la retribución o remuneración del servicio se da por medio del salario, además debe ser escrito y además debe tener una fecha clara de terminación del contrato. Aquí yo quiero hacer una salvedad porque siempre se tiende a asegurarse un hecho dentro de los contratos a términos fijos. El contrato a término fijo nunca se vuelve un contrato a término indefinido. Eso es incorrecto. ¿Qué sucede con el contrato a término fijo y por qué se hace esa afirmación de manera constante? Porque el contrato a término fijo sufre en ocasiones unas prórrogas. Entonces, por ejemplo, se contrata a Marianita por 3 meses, ¿cierto? Se prorroga la primera vez por el mismo tiempo, por ejemplo, perfecto. Se prorroga la segunda vez por el mismo tiempo, perfecto. Se prorroga la tercera vez por el mismo tiempo, perfecto. La cuarta prórroga se da por ley y por norma a 1 año. Y de allí en adelante se sigue prorrogando a 1 año. Entonces, no es que el contrato se vuelva un contrato a término indefinido, sino que el contrato a término fijo, a partir de la cuarta prórroga, se vuelve un contrato a término fijo, pero a 1 año. Y de esa manera se seguirá prorrogando. Es muy importante tener en cuenta este concepto que les doy, porque en ocasiones el empleado dice, voy a despedir a Marianita, ¿cierto? Está dentro de la cuarta prórroga. Y cuando la va a indemnizar pensando que en la cuarta prórroga también se prorrogó por 3 meses. Y la va a indemnizar pensando en esos 3 meses y no en el año. Allí es donde más se genera el error, porque al momento de indemnizarla, habría que indemnizarla por el valor que la persona hubiera percibido si hubiera realizado el contrato completo. Entonces las personas están pensando que falta 1 mes para terminarse el contrato y no falta 1 mes, falta el resto de los meses para cumplir 1 año.
Entonces allí hay que dejar muy claro este concepto para que no se cometan el error que más se comete en el tema del contrato a término fijo en relación a la prórroga y en razón a la indemnización cuando estamos sobre la cuarta prórroga. Espero que el concepto haya quedado claro, si no, finalmente me pueden hacer la pregunta nuevamente y nuevamente vamos a entrarnos en ella. Perfecto. El contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido, aparte de tener los elementos esenciales del contrato laboral, la prestación personal del servicio, la continua subordinación y el salario, lo que se llama la retribución o remuneración del servicio, podrá ser o escrito o verbal. En cualquiera de las dos modalidades está bien, ¿cierto? ¿Puedo contratar a Marianita de manera verbal diciendo que tengo un contrato a término indefinido? Sí. Y se entenderá por indefinido porque el tiempo de duración es indefinido, ¿cierto? ¿Cómo se podrá terminar ese contrato en su momento? Pues con justa o sin justa causa. Y como es indefinido, pues será hasta el momento en que las circunstancias se den. Dependerá si se indemniza o no de si fue con justa o sin justa causa. Importante, cuando yo contrato a una persona por contrato laboral y este contrato se da de manera verbal, hay una presunción de que el contrato es a término indefinido, ¿cierto? Entonces, ¿qué se sugiere? Que independientemente del tipo de contrato, sea a término fijo, a término indefinido, a contrato obra-labor, siempre sea por escrito. De esta manera es más fácil probar los acuerdos a los que llegaron las partes. De lo contrario, tendremos un empleado indicando qué entendió y qué cree que se pactó de manera verbal y un empleador indicando qué entendió y qué cree que se dio de manera verbal. Y allí es donde se vuelve un tema de prueba muy complejo y normalmente se enreda un poquito más para el empleador. Entonces, sugerencia, siempre, todos los contratos que sean escritos. Así, el contrato a término indefinido sea válido de manera verbal. Pasemos al contrato por obra labor. Y el contrato por obra labor es un contrato que también podrá ser escrito, que trae todos los, también podría ser verbal, trayendo todos los inconvenientes del mundo, sobre todo porque este contrato, aunque tiene todas las características del contrato a término fijo y el contrato a término indefinido, tiene una particularidad relacionada con el momento de la terminación del contrato. Entonces, cuando yo no dejo por escrito esas características que deberían ser tan precisas, se genera una laguna enorme para poder entrar al tema probatorio. Aquí más complicado que en el término indefinido. ¿Cómo así? En el contrato de obra-labor, yo indico que el contrato finaliza cuando se realice la obra o la labor determinada. Voy a poner un ejemplo que utilizo mucho, porque me gusta mucho, creo que permite muy claro. Yo contrato a Juan para que realice las pilas de la construcción de la Torre 1, ¿cierto? De la Torre 1 de la unidad ABC. ¿Qué se entiende? Que la obra o labor termina cuando las pilas de la Torre 1 de la unidad ABC quede lista. Si esa unidad va por etapas, entonces habrá que decir que es la Torre 1 de la etapa número tal de la unidad ABC. Hay que ser muy claro, porque de lo contrario se entenderá que ese contrato no se puede dar por finalizado a menos de que se quieran indemnizar. Aquí, de manera usual, se comete un error, porque los empresarios tienden o a contratar de manera verbal, ¿cierto? Entonces le dicen a Juan, Juan, mira, colabórame con las pilas y cuando termines esas pilas, pues entonces terminamos el contrato. Entonces lo que Juan hace es que infiere que son las pilas de toda la unidad residencial y es posible que lo que esté diciendo el empresario es que son las pilas de esa torre de manera exacta de la etapa tal. Entonces debemos ser muy cuidadosos porque si yo le termino el contrato a Juan sin que sea claro que estábamos haciendo referencia solo a las pilas de la torre A ninguna otra,
pues entonces Juan podrá realizar un proceso laboral, un juzgado laboral, para probar que se le debe la indemnización porque se le terminó el trabajo, ¿cierto? Se le terminó sin justa causa antes de la terminación de la obra labor. Quiero hacer la siguiente salvedad. El contrato de obra labor se utiliza para aquellas obras labores o labores que tienden a terminarse. Y aquí les voy a traer un ejemplo de qué manera no utilizar el contrato de obra labor. Tendemos a decir, voy a contratar la secretaria por medio de un contrato obra labor y generamos unas actividades, ¿cierto? Cuando uno piensa en la labor que realiza una secretaria de una empresa, uno se da cuenta que es una labor que se realiza mientras la empresa existe, ¿cierto? Que es el tema de estar pendiente de los contratos de los empleados, de estar pendiente de las reuniones del representante legal o del director, ¿cierto? Estoy hablando de, puede ser de la Secretaría de Gerencia. Está pendiente de realizar las cartas para los empleados o para las personas que tienen relaciones directas con la empresa o con ese representante o ese director, de organizar las reuniones. Entonces, uno podría indicar que la probabilidad de que ese contrato finalice en razón a una actividad, pues prácticamente no existe, porque esa labor terminaría eh, posiblemente cuando la sociedad termine, por el tipo de actividades que debe realizar en relación a la empresa. Por eso debemos ser muy cuidadosos determinando el tipo de contrato en relación a el cargo de la persona. No es un contrato que se deba utilizar para todos los empleados de la empresa, ¿cierto? Para que lo tengamos muy presente, muy presente. Debemos tener claro que esa actividad o obra labor va a tener una terminación, por cierto, pronta, ¿cierto? En el tiempo. No hay nada que indique qué tan pronto, la norma no lo menciona, pero deja claro que es justamente una obra o labor determinada, ¿cierto? Entonces, para que seamos muy cuidadosos. Entonces, nuevamente, el contrato obra-labor tiene 3 elementos esenciales y 3 tipos de contratos que se pueden utilizar en relación a ese tipo de contrato. Muy bien. Permítame, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Este tipo de Marjorie, contratos... Marjorie, mira, yo Sí, aprovecho. Sandra Villada dice, saludos. En caso de haber cumplido el empleado el año y se le entrega la carta un mes antes, pero cuando llega la fecha de terminación, se puede hacer prórroga por unos meses más en caso de necesitarse. Ella es Sandra Villada. ok. Sandra, buenos días. Bueno, entonces vamos al caso puntual. Tenemos la persona que la contratamos a 3 meses, ¿cierto? Perfecto. Se prorrogó 3 veces a 3 meses, ¿cierto? A la cuarta se prorrogó a 1 año. Perfecto. ¿Puedo dar por terminado ese contrato con el preaviso? Faltando un mes. Yo sugiero que faltando un mes y un día le mande la carta del preaviso, sí. Le mando la carta del preaviso, le indico que el contrato va a finalizar. Si finaliza, no pasará nada. No la tengo que indemnizar, pero sí la debo liquidar. Si en ese caso yo indico, yo quiero que se prorrogue, la ley indica que se tiene que prorrogar a otro año. No podré pactar con ella que esa prórroga ya no va a ser a 1 año, sino que va a ser a 2, 3 o 4 meses. No, doy por terminado el contrato, la liquido y posteriormente la contrato al tiempo que yo considere con ella, ¿cierto? Haciendo un pacto entre las dos partes. Lo que no podré es hablar de prórroga e indicar que va a ser menor a 1 año. ¿Listo, Tatiana?
Muchas gracias, Marjorie. Ella dice que ya lleva 2 años. Perfecto. Ella dice que la persona ya lleva 2 años. La persona lleva 2 años, o sea que le hicieron Sí. un contrato a término fijo de 1 año y se prorrogó 1 año. Es lo que se alcanza a entender. Sandra, sí. Bueno, Mayor, si quieres continuar. Que ya nos ha dado respuestas. Mayoría. Dime, Tatiana, ¿qué indica la empresaria? No, no ha contestado, entonces si quieres sigamos. Pues ella contestó hasta que Ok, llevaba 2 años y ya listo. Gracias, Mayor. perfecto. Listo, Tatiana. Ok. Marjorie, bueno, ella dice que se le quiere hacer una prórroga por 3 meses, pero más bien se decide hacer un pacto de mutuo acuerdo, que si se puede hacer así. Tenemos problemas con el sonido. Tan amable me colocan en la plataforma si ustedes están ¿Me escuchando. escuchas bien? Marjorie, sí, ya en este momento sí. Perfecto. Ok, muy bien. ¿Me escuchaste lo que te dije, Sandra? De Sandra, sí, que ya llevaba 2 años. ¿Hasta ahí o indicó algo más? Sí, dice que lleva 2 años, que se le quiere hacer una prórroga por 3 meses, pero más bien se decide hacer un pacto, un mutuo acuerdo, que si se puede hacer así. Yo sugiero que no, que si, a ver, la prórroga ya es clara en relación, la prórroga ya es clara en la ley, indica que si el contrato es a 1 año, se debe prorrogar a 1 año, ¿cierto? Entonces, ¿qué sugiero? Que el contrato a término fijo se termine en debida forma, ¿cierto? Y se proceda a realizar un contrato por los meses que considere. Esa sería como mi sugerencia. Gracias, Marjorie. Ya puedes Ok, continuar entonces. Gracias. continuaré. Ok. Este tipo de contrato laboral se puede realizar de varias maneras, ¿cierto? La primera es de manera presencial, cuando yo le indico a Juan que se va a realizar en un lugar pactado, en el domicilio tal o en los establecimientos A, B y C de la empresa, ¿cierto? Ese es uno, presencial. 2, el que utilizamos mucho en el tiempo de la emergencia económica y ecológica y social, y más conocida como la emergencia del COVID, donde hablamos de trabajo en casa. ¿Qué se entiende por trabajo en casa según la ley 2088 del 2021? Por cierto, nueva, muy importante leerla, es de este año. Se entiende como trabajo en casa la habilitación al trabajador, o sea, el permiso al trabajador para desempeñar transitoriamente. Esta palabra es muy importante, transitoriamente. No podrá ser de manera determinada. Sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente se realiza, ¿cierto? Entonces, primero, es una decisión que toma el empleador. No hay que preguntarle al empleado. Se toma de manera transitoria porque se genera una situación especial en la empresa que no permite que esa persona pueda realizar el trabajo o la labor dentro de la empresa. Y será transitoria porque se espera se resuelva en un corto tiempo. Fue muy utilizada dentro de la pandemia en razón a que las personas no podían salir. Perfecto. Tiene unas características especiales, están en la ley 2088 del 2021, pero los elementos esenciales del trabajo en casa son estos que acabo de mencionar. Y se tiende a confundir mucho con otra figura que es el teletrabajo, que también viene en el decreto 0884 del 2012 y que también permite que los empleados puedan realizar sus labores por fuera de las instalaciones
del domicilio de la empresa o de sus establecimientos de comercio. Y aquí pasa lo siguiente, ¿cierto? Primero, es una forma de organización laboral, no es un tipo laboral, es una forma de organización laboral que se efectúa en el marco de un contrato laboral o de una relación laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información, o sea, las TIC, sin requerir la presencia física del trabajador. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, es un tema de mutuo acuerdo. Aquí no es que el empleador lo consideró y en relación a eso la persona está obligada a pasar de la presencialidad al teletrabajo. No, es un acuerdo de las partes. Primero. Dos, este no necesariamente debe ser transitorio, puede ser de manera indefinida. Perfecto. Tres, tienen que existir soporte en temas tecnológicos y de la información y la comunicación, o sea, las TIC deben de existir dentro de esta relación. En el tema del trabajo en casa, no es obligatorio que estemos al frente de las TIC. En el tema del teletrabajo, sí, la normatividad y los requisitos que se piden para tener a una persona en teletrabajo son más rígidos, son más amplios, son de mayor cantidad, son más requisitos que los de trabajo en casa, porque los de trabajo en casa se espera que sean transitorios, por el contrario, el teletrabajo se espera que sea de manera permanente, ¿cierto? Y aquí ya se empieza a mirar el tema ergonómico, la luz que la persona está percibiendo cuando está sentado al frente del computador, qué características debe tener ese computador, cómo se debe cuidar la información que está en el computador, qué pasa si la persona está en un sitio que de pronto no tiene el tema de la red correcta, qué sucede si la persona debe salir a tomarse un café, a ir por algo, si debe salir. Entonces aquí hay que tener en cuenta, es casi que una norma universal que se encuentra en el decreto 0884 del 2012 y que es muy importante tenerlo en cuenta, además de otra normatividad, para determinar si definitivamente esta persona va a realizar su labor o de manera presencial o en trabajo en casa o en teletrabajo, ¿cierto? Muy importante, el contrato laboral se puede realizar de una de estas maneras. Muy bien. Tenemos un contrato que es muy utilizado en el país y es el contrato de prestación de servicios. Primero, ¿qué vamos a dejar claro? El contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral, no es un contrato laboral, es un contrato de naturaleza civil. Aquí ya no hay empleado y empleador, aquí hay contratista y contratante. Y lo que hace ese contratista y ese contratante es que voluntariamente acuerdan unas condiciones. ¿Para qué? Para la prestación de un servicio determinado. A cambio no de un salario, sino de unos honorarios. Enseguida vamos a mirar qué hay que tener en cuenta cuando, o qué debe pagar el empleador cuando está al frente de un contrato laboral y cuáles son las responsabilidades del contratista en el contrato de prestación de servicios. Entonces, nuevamente, no es un contrato laboral, no existe el tema de empleado y empleador, ni de salario, sino contratista, que es la persona que realiza la actividad, contratante, el empresario, y los honorarios, que es la remuneración que se da en relación a esa actividad, ¿cierto? Y el contrato realidad es el que la norma dice, yo lo mencionaba ahora, es lo que la norma dice que es y no lo que yo digo que es. Ejemplo, este ejemplo lo traigo porque es una situación muy usual en las empresas. Contrato a Juan por medio de un contrato de prestación de servicios para que sea el mensajero de la empresa y realice dicha actividad. Juan debe cumplir un horario de 8 a 5. Juan constantemente está subordinado. La secretaria y los jefes todo el tiempo le dicen que hay que ir, que hay que traer, que hay que hacer todo el tiempo, ¿cierto? Adicional, Juan se le está pagando una remuneración, una especie de salario, que en el contrato dice que son unos honorarios, ¿cierto? Y debe prestar el servicio él mismo.
Cuando se dé, por ejemplo, la terminación de contrato de prestación de servicios de Juan, Juan le da por ir a lo que llamamos comúnmente la oficina de trabajo, o empieza un proceso laboral en un juzgado laboral donde indica que para él no tenía un contrato de prestación de servicios, sino un contrato laboral, que él necesita que el juez reconozca que era un contrato laboral para que a él se le pague todo lo que se dejó de pagar. Enseguida vamos a mirar que se le dejó de pagar a Juan en relación a las obligaciones de cada contrato. Y allí es donde el juez toma la decisión de decir que existe un contrato realidad o no. Un contrato realidad, porque el contrato no es lo que estaba escrito, sino lo que realmente existía en la realidad, porque las cosas no son lo que uno dice que soy, los contratos no son lo que uno dice que son, sino lo que la ley dice que son. Entonces, a esto le llamamos el contrato realidad, lo que el juez puede probar que existía por encima de lo que se firmó. Lo traigo porque es un contrato que suele utilizarse de manera incorrecta. Entonces lo traigo como ejemplo. Perfecto. Hay unos deberes según el tipo del contrato, ¿cierto? Entonces, en el contrato laboral. En el contrato laboral tenemos el auxilio de transporte para los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿cierto? ¿A cargo de quién está? De la empresa o del empleador. Y también hay un tema que es el tema del pago de la seguridad social, y aquí lo traemos dividido. Porcentaje total, porcentaje que le toca al empleador y porcentaje que le toca al trabajador. Lo que le corresponde al trabajador se deduce del salario mensual, ¿cierto?, que va a tener la persona. Entonces, en pensión, el total es el 16%, 12% en cabeza del empleador y 4% en cabeza del trabajador. Salud, el 12.5% en total, ¿cierto?, sobre el valor del salario. 8.5% el empleador, 4% el trabajador. Riesgos laborales, dependerá del nivel. El nivel 1, que es el de menos riesgo, es el 0.5% y quien lo debe asumir es el empleador. Y las cajas de compensación, que es el 4% y lo debe asumir el empleador. Entonces, seguiremos con el deber. Bueno. Las prestaciones sociales, cuando estamos al frente de los contratos laborales, no aplica para el contrato de prestación de servicios, solo los contratos laborales. Y aquí existe una base para liquidar las prestaciones sociales, ¿cierto? Entonces, la base del cálculo de estos conceptos, que aquí hemos denominado salarios mensuales, es la sumatoria de todos los pagos recibidos por el trabajador y que constituyen salario. Muchas personas dicen, muchos empresarios dicen, yo le doy unas comisiones cada mes y indicamos en el contrato que esas comisiones no van a constituir salario. Eso es lo que llamamos un artículo, una cláusula o un pacto ineficaz. ¿Por qué? Porque el Código Sustantivo de Trabajo indica que las comisiones constantes, continuas, sí constituyen salario. Entonces, por eso también lo traigo aquí. ¿Qué constituye el salario? Salario pactado, comisiones, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, ¿cierto? Bonificaciones que también sean continuas. Algunas personas dicen, Marjorie, es que yo lo que le pago es un auxilio de alimento. Se entiende que, por ejemplo, esos auxilios no constituyen salarios, ¿cierto? Entonces debemos ser muy cuidadosos determinando exactamente qué sí constituye salario y qué no, porque esa es la base para liquidar las prestaciones sociales. Y aquí traigo una salvedad para que la tengamos en cuenta. Entonces dice, para el caso de la prima de servicios y las cesantías, o sea, la base, se incluye también el auxilio de transporte. Este auxilio no se calcula para las vacaciones. Siempre hay quienes consideran que sí, quienes consideran que no. Pero este no se incluye para el cálculo de las vacaciones, puesto que en vacaciones el trabajador no tiene derecho al auxilio por no utilizar. Para que lo tengamos, es un tipcito allí organizadito. Esta diapositiva les va a llegar, ¿cierto? Para determinar
¿cuáles son los valores que se deberían estar guardando? A ver, en pandemia pasó algo muy especial, y es que los empresarios o los empleadores se quedaron en algún momento sin la posibilidad del recaudo de las cesantías, del auxilio de las cesantías, de la prima de servicio, provisión para las vacaciones. ¿Por qué? Porque por cultura estamos acostumbrados a decir, ¿cuándo son las cesantías? Tal fecha. En ese momento miramos qué hacemos, ¿cierto? ¿Cuándo son los intereses? Tal fecha. En ese momento miramos qué hacemos. ¿Qué es lo ideal, empresarios? Lo ideal es que mes a mes yo, empresario, tenga una fórmula para ir guardando los dineros mes a mes de cada empleado. De esa manera, cuando se genere un hecho fortuito, ¿cierto? O una fuerza mayor, yo pueda tener y estar tranquilo porque tengo organizado los dineros hasta ese momento de mis empleados. Para esto existen unas fórmulas. Aquí traigo, ¿cierto? Algunas. La del auxilio de cesantías, la de intereses a las cesantías, la de la prima de servicio y la provisiones para las vacaciones, lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, para que por favor a quienes consideren que les puede servir, lo apliquen. Posiblemente todos ustedes tienen la contadora o la persona de gestión humana o la secretaria que les realiza esta labor, ¿cierto? Perfecto. Aquí más que traer la fórmula, es una manera de invitar a los empresarios a que seamos muy diligentes mes a mes o cada 15 días que se realizan normalmente los pagos, ¿cierto? De realizar llevar a cabo las fórmulas e ir guardando el dinero de cada empleado. De esta manera, cuando se llegue el momento, pues vamos a estar más tranquilos. Muy bien. Es una sugerencia de una buena práctica. En el tema del contrato de prestación de servicios, ni la seguridad social ni las prestaciones sociales se deben pagar de parte del contratante. O sea, el empresario no tiene esa carga. ¿A quién le corresponde? Al contratista, ¿cierto? Entonces, primero, el pago de la seguridad social lo asume el contratista. Ese contratista va a tener una base para liquidar la seguridad social, que es del 40% de los honorarios que devenga mensualmente. Esto es muy importante. ¿En qué caso podría yo, empresario, volver? Marjorie, se te fue el sonido. No te escuchamos. Marjorie. ¿Me confirman, por favor, si los asistentes están escuchando? Voy a llamar a la... Marjorie, es que se te fue el sonido. No te ¿Se me fue el escuchamos. sonido? Sí, no te Qué pena. escuchamos hace por ahí un minuto. No te escuchamos. Ahora ya dice, ahora tiene sonido. Pues lo quité y lo volví a poner por si algo. Cuéntame, Tatiana. Sí, ya te estamos escuchando, Marjorie. Ok. Tatiana, cuando empecé a hablar de contrato de prestación de servicio, ¿me perdí o antes? ¿Se perdió mi voz? Sí, devuélvete por ahí un minutico antes, por favor. Ok, perfecto. Permíteme. Yo me devuelvo. Aquí en prestaciones sociales, ¿alcanzaron a escucharme las conclusiones? Tatiana, retomo desde aquí. Sí, yo creo que puede ser. Perfecto. Entonces, cuando estábamos hablando de las prestaciones sociales, hacía referencia a que de pronto lo más importante no son las fórmulas, es que las fórmulas ya existen. Lo que quiero es hacerles una invitación a que mes a mes tengamos guardados, utilizando estas fórmulas, ¿cierto?, los dineros que vamos a utilizar de manera futura en auxilio de cesantías, intereses de las cesantías, prima de servicio y provisión de vacaciones, para que no vaya a suceder lo que ya sucedió el año pasado, y era que muchos empresarios no estaban preparados para parar su actividad económica, ¿cierto?, pero seguir respondiendo por el tema de las prestaciones sociales a sus empleados. De esta manera, si tenemos mes a mes guardado lo que corresponde a cada uno de estos ítems,
pues estaremos más tranquilos en caso tal de que se presente una fuerza mayor o un caso fortuito. Entonces, la conclusión es una invitación a ser diligentes. Bueno, en el contrato de prestación de servicios funciona de la siguiente manera. Ya no le corresponde la carga prestacional ni de seguridad social a la empresa. La empresa ya no es empleadora, ya es contratante. ¿De quién es la carga de la prestación social? Del contratista, o sea, de la persona que yo contrato para que realice la actividad. A esa persona le corresponde. Importante, la base para liquidar la seguridad social de ese contratista será el 40% de los honorarios que devenga mensualmente. Se debe presentar cada mes a la empresa ese comprobante del pago de la seguridad social. Sugerencia, se pide cuenta de cobro al contratista para poderle pagar, ¿cierto? Los honorarios. Y a la vez se le solicita que presente el pago de la seguridad social. Ese es el deber ser. Para que si llega a suceder algo en temas laborales con esa persona, pues la empresa pueda estar tranquila, porque ese contratista paga su seguridad social y pues estas entidades van a responder. Que no suceda que nos volvamos solidarios en las responsabilidades porque yo, por ejemplo, no le pedí la seguridad social, ¿cierto? Entonces me digan después, no pediste la seguridad social, o sea que no guardaste la diligencia y te va a tocar responder por la situación que le pasó a Juan. Aquí es muy importante, ¿cierto? Esa es la razón por la cual se indica que la empresa como acto de diligencia y seguridad debe consultar que el pago corresponda a la realidad. No es solo pedir el documento, también es verificar que efectivamente corresponde a la realidad. Muy importante, el contrato de prestación de servicios. El examen de ingreso, que existe, yo creo que en toda la vida laboral ha existido, ha permitido determinar, ¿cierto? El fin es evaluar la capacidad física y mental que desempeña ese empleado. Hoy, muy importante, sobre todo después de la emergencia económica, ecológica y social, porque nos va a permitir que en un proceso que se pueda generar más adelante en tema de responsabilidad patronal, se pueda probar la diligencia del empleador. Probar la diligencia del empleador, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente cuando estemos hablando de un examen de ingreso a una empresa, ¿cierto? Primero, debe ser realizado por médicos especialistas en medicina del trabajo, salud ocupacional. Tenemos exámenes de ingreso que se realiza en cualquier entidad que hace exámenes. No, debe ser en una entidad que tenga médicos especialistas en medicina del trabajo y salud ocupacional. Dos, no se le puede cobrar los exámenes de ingreso a los trabajadores. Aquí podemos llamarlos trabajadores porque estamos hablando directamente del contrato laboral, ¿cierto? Y la ley va a prohibir realizar ciertos exámenes que atenten contra la dignidad del trabajador o que puedan resultar discriminatorios, como el embarazo, por ejemplo, o la prueba del VIH. Que sí es muy importante, sugerencia, cuando voy a mandar a Juan a realizarse el examen de ingreso, debo indicar de manera clara qué actividad va a realizar Juan para que este médico, especialista en medicina del trabajo y salud ocupacional, que con toda certeza ya hoy tienen en sus manos la resolución 666, verifique que esta persona en su estado físico está en las óptimas condiciones, ¿cierto? Nuevamente, es cierto que ya muchas personas se han vacunado, pero es cierto que muchas otras no o que no tienen todas las vacunas, lo que hace que una persona no pueda ser apta para cierto tipo de actividad. Al realizar el examen de ingreso, puedo estar tranquila en que fue diligente, se verificó que la persona estaba bien de salud, ¿cierto? Esto es lo que hace que se realice una contratación segura y responsable para realizar dicha actividad. Muy importante. Antes no lo utilizaban mucho, hoy se sugiere como tema de diligencia. Entonces, muy recomendable. Perfecto. Ya se le realizaron los exámenes a Juan, se determinó que efectivamente Juan es la persona idónea y correcta para realizar esa actividad, para estar en ese cargo. Y tenemos aquí un decreto que es el 1174 del 2020 que habla del piso mínimo de protección social.
muy poco conocido, algunos empresarios muy pocos ya lo están adoptando. Yo les quiero contar a qué hace referencia, porque hay que tenerlo en cuenta. Entonces, primero, este modelo llamado piso mínimo de protección social, lo que hace es sacar del medio la seguridad social, todo lo que tenga que ver con seguridad social, ¿cierto? Y hablar de una nueva figura que se llama piso mínimo de protección social. Entonces, primero, es un modelo diferente a la seguridad social. Dos, es incompatible la seguridad social y el piso mínimo de protección social. No puede un empleado tener a la vez seguridad social y piso mínimo de protección social. Las personas que hagan parte del piso mínimo de protección social deberán tener ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente. No podrá tener ingresos mayor, porque si tiene un ingreso mayor, ya no podrá ser parte del piso mínimo de protección social. Esta figura aplica tanto para los trabajadores, o sea, los que hacen parte del contrato laboral que les conté ahora, para los contratistas, o sea, para los que tienen contrato de prestación de servicios, y para la modalidad mixta. Hay personas que tienen contratos laborales y también tienen contrato de prestación de servicios. Entonces son trabajadores y contratistas. Es un sistema completo administrado por Colpensiones. O sea que aquí yo ya no pienso en Colpensiones como una entidad pensional, sino como una entidad administradora, ¿cierto? ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Yo siento a Juan y le digo, Juan, cuéntame, que finalmente deberá firmar un documento que lo indique, si tus ingresos mensuales, incluyendo lo que tú te ganas en esta empresa, supera el salario mínimo legal mensual vigente. ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque es posible que yo tenga a Juan contratado con un contrato laboral medio tiempo. O sea que el valor que está devengando, o sea, el salario que devenga mensualmente en la empresa mía, puede ser cercano a los 450.000 pesos. ¿Por qué? Porque la jornada laboral es media jornada laboral. Puede que sea el único trabajo que tenga Juan. Entonces la respuesta de Juan va a ser sí. Mis ingresos mensuales totales son menores a un salario mínimo legal mensual vigente. Con esa respuesta, lo que me está indicando es que puede aplicar al piso mínimo de protección social. ¿Qué sucede hoy sin pensar en el piso mínimo de protección social? Que la seguridad social se está pagando por el salario mínimo legal mensual vigente. Yo tengo a Juan contratado solo media jornada. Se está ganando 450.000 pesos, pero yo, empresario o empleador, para estar tranquilo, lo que hago es que le pago seguridad por un salario mínimo legal mensual vigente. Sí. Ahora, el piso mínimo de protección social lo que me dice es, si quiere, no le pague la seguridad social por un mínimo, sino que le propongo que le pague el piso mínimo de protección social de la siguiente manera. Del valor que devenga con usted, Juan, o sea, 450.000 pesos, calcule el 15% más. Sígale entregando a Juan sus 450.000 pesos, pero ese 15% de más que va a estar en cabeza del empleador, o sea, lo va a asumir la empresa, usted los va a tomar y los va a llevar a un fondo que lo administra Colpensiones de la siguiente manera. Primero, Juan ya no va a ser parte del régimen contributivo, sino subsidiado, lo que llamamos, mal llamado SISBEN, ¿cierto? Porque el SISBEN es otra cosa diferente, solo que lo llamo de esta manera porque se puede hacer más fácil de recordar. Entonces, lo que hago es que ya Juan no va a cotizar, ni yo empleado voy a cotizar al régimen contributivo por Juan, sino que lo voy a llevar al régimen subsidiado, o sea que la salud al parecer será gratuita, ¿cierto? Para Juan. Ni la asume Juan, ni la asumo yo. Perfecto. 2. El servicio social complementario, beneficio económico periódico, es la sigla BEPS, como mecanismo de protección a la vejez. Entonces,
dice así: a este mecanismo que realmente lo llaman un ahorro, llama Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos, va el 14% del 15% que está entregando la empresa para llevarla a que sea manejada por Colpensiones. Entonces lo que hace es que se deposita en una cuenta, se llama cuenta de ahorro individual, y el fin es un mecanismo de protección a la vejez. Para Juan, ¿cuánto? El 14%. No es una pensión, no es. Este ahorro se puede retirar en la vejez, teniendo en cuenta también la edad que se menciona para el tema de pensión, ¿cierto? Entonces, Juan ya tiene la edad y lo que hace es que solicita, ¿cierto?, retirar por vejez el dinero que ahorró en el ahorro individual en relación al mecanismo de protección a la vejez. ¿Qué hace el Estado? El Estado dice: usted ahorró tanto dinero, yo voy a aportar el 20% más de ese valor, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? Cada 2 meses le voy a entregar una mesada devolviendo ese dinero hasta que ese dinero se acabe. Por eso no es una pensión, es la devolución de un ahorro que hace referencia al 14% del 15% que ese empleador debe depositar en Colpensión. Además, hay un seguro que se llama el seguro inclusivo, que ampara al trabajador de todo riesgo derivado de la actividad laboral y de la enfermedad cubierta por beneficios económicos. ¿A dónde va? Perdón, ¿cuál es el porcentaje? El 1%. Ya esta no es una ARL, ya no es una ARL. Es un seguro sobre el 1% de lo que devengaba esa persona, ¿cierto? Y que está asumido por el empleador, como dije hace un momento. Yo quiero traer un comparativo porque es muy importante que ustedes sepan hasta dónde puede ser beneficioso o no para el empleado y qué tipo de responsabilidades podrían surgir para el empleador. Entonces, comparación. Cuando estoy al frente de la seguridad social, me pensiono si cumplo la edad y las semanas. Me pagan incapacidades. ¿Por qué me pagan incapacidades? Porque hago parte del régimen contributivo. Me pagan la licencia de maternidad porque hago parte del régimen contributivo. Me indemnizan y me dan pensión de invalidez porque estoy pagando la pensión, porque el empleador y yo estamos pagando la pensión. Entonces, si surgiera alguna situación especial, la pensión de invalidez aplicaría. Y la ARL podría indemnizarme si tengo alguna situación laboral y pudiera probar, ¿cierto?, que sufrí una afectación y entonces efectivamente me pueden pagar. ¿Qué pasa con el piso mínimo de protección social? No tengo derecho a la pensión, no me pagan incapacidades, no hay pago de licencia de maternidad, no me pagan pensión de invalidez y no me pagan la pensión de invalidez y tampoco me indemnizan, porque no hay ARL, entonces tampoco aplica. Podríamos decir que las garantías para el empleado son muy pocas, ¿cierto? Ahora, señores empresarios, esta norma, el decreto 1174 del 2020, trae un artículo muy especial que podría decir que genera un posible riesgo en relación con la responsabilidad del empleado. Dice, cumplimiento de obligaciones. La inscripción del contratista al piso mínimo de protección social, tampoco exonera al contratante del cumplimiento de las demás obligaciones propias de la naturaleza del contrato. Y esta misma salvedad la hace en relación a los contratos laborales. De donde podemos inferir lo siguiente. ¿Por qué inferir? Porque este decreto 1174 entró en vigencia en febrero. O sea que todas las situaciones que se han presentado o inconsistencia apenas están en proceso. No tenemos todavía una manifestación de un juez o de un alto tribunal o de alguna entidad, ¿cierto?, que nos pueda decir
¿Qué va a pasar con este artículo que habla de la responsabilidad y qué situación podría dañar patrimonialmente a la empresa? ¿Por qué? Porque entonces el empleado podría decir, si sigue existiendo el cumplimiento de las demás obligaciones, pues entonces a mí no me van a pagar la incapacidad, ¿cierto? La entidad que le corresponde, pero entonces yo se la pido al empleador. Y entonces, venga, miremos en relación a estos artículos de qué manera vamos a coincidir. O sea que se pueden generar demandas de responsabilidad directa ante los empresarios. Mientras este decreto 1174 no haya sido analizado en relación a la cantidad de demandas que se puedan presentar de manera futura, desde mi concepto me parece un poco delicado llevarlo a cabo, ¿cierto? Aún así, lo explico para que ustedes tengan conocimiento y tomen sus propias decisiones en relación si desean aplicarlo en sus empresas. Bueno, algo más a tener en cuenta, ¿cierto? El reglamento interno de trabajo. Recuerde que estamos hablando de la contratación segura y responsable. Entonces, el reglamento interno de trabajo es un conjunto de normas que determinan las condiciones que deben sujetar tanto el empleador como los trabajadores para prestar el servicio. Este lo trae, si no me equivoco, el artículo 104 del Código Sustantivo de Trabajo, y allí nos dan un listadito de qué se debe tener en cuenta en un reglamento interno de trabajo. Claramente no es obligatorio para todas las empresas, pero en caso de ser obligatorio o en caso tal de que la empresa tenga personas en teletrabajo, se vuelve obligatorio. Recuerden que este reglamento, después de realizarse, se debe conversar, o sea, se les debe contar a qué hace referencia a los empleados, se debe firmar un documento donde ellos indiquen que efectivamente lo leyeron, hicieron las preguntas correspondientes y efectivamente se les dieron las explicaciones, pero además debe estar impreso y publicado de manera física dentro de la empresa, ¿cierto? Esto es en relación del reglamento interno de trabajo. ¿De qué se habla en el reglamento interno de trabajo? De toda la relación entre las partes. Cómo contrata la empresa, el tema de qué es obligatorio en relación a los exámenes, qué tipo de contratos existen, qué pasa cuando hay licencias, cómo se desarrolla el tema de las licencias, cómo se despide, cómo se hace el debido proceso cuando se falta alguna de las normas. Se habla de toda la relación que existe entre las partes. Por eso se debe conversar sobre el tema y se debe publicar. Esto en relación al reglamento interno de trabajo. Nuevamente, ¿en qué caso es obligatorio? ¿Cierto? Se dice que cuando el empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en la empresa comercial o más de 10 en empresas industriales. Entonces, muchos empleados que tienen 5, 6, 7, 8 empleados no tienen reglamento interno de trabajo, pero si tienen una sola persona, una sola en teletrabajo, se vuelve obligatorio porque el reglamento interno de trabajo tiene de manera obligatoria que mencionar el teletrabajo y cómo se va a desarrollar, para que por favor lo tengan muy presente. Y vamos a pasar a hablar de las buenas prácticas en la gestión de seguridad y salud en el trabajo que permiten eximir de responsabilidad patronal al empleador. Hemos sabido, ¿cierto?, desde siempre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, pero se volvió un poco más estricto a partir de la emergencia económica, ecológica y social, razón por la cual voy a ser clara en esto en relación a las ARLs. Varias ARLs lo que hicieron fue, señor empresario, usted sabe que debe tener unas prácticas de gestión de seguridad y salud en el trabajo muy ordenadas, muy claras y llevarlas a cabo. Porque de lo contrario, señor empresario, yo a ARL no respondo. Entonces, por favor, ¿cierto? A menos de que usted desee tener la culpa patronal y responder, cumpla con todo lo que debe cumplir. Aquí es donde vamos a ser muy cuidadosos. Voy a hacer un resumen de por qué es muy importante el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Hay que ser muy cuidadosos con todo desde el momento de la contratación, ¿cierto? Teniendo en cuenta los exámenes que se hacen al momento del ingreso, que esa persona, si decido contratarla, esté en el lugar correcto, con los elementos correctos, con el tema ergonómico correcto, que el tema de la luz sí sea la correcta, que estén en las capacitaciones
relacionadas con el tema de su salud, relacionadas con el tema de bioseguridad, que todavía se debe manejar en las empresas, porque recordemos que aún toda la población no está vacunada, entonces no podemos eh, estar tranquilos en relación a ese tema, y menos los empresarios, ser muy cuidadosos. Eh, Aparte de las capacitaciones, observar que sí están realizando la actividad. Esto es lo que llama diligencia, ¿cierto? Eh, Muchas de las empresas aprovecharon que las ARL, recuerden que las ARL lo que hacen es trabajar de la mano con nosotros, es ser cercano con las empresas. Entonces, lo que se hace es decirle, señores ARL, ustedes tienen incluso unos formatos que nos sirven, Sura los tiene, varias entidades los tienen, son unos formatos que hablan de la situación de salud que tienen las personas de manera general, ¿cierto? Las personas en su momento fueron muy gentiles, indicando qué situaciones tenían, firmaron indicando que aceptaban que la empresa manejara esa información solo para lo que era necesario y que iban a guardar reserva de ellas, y se comprometieron a tener unas prácticas. Entonces lo que hay que verificar es que efectivamente esas personas tengan esas prácticas, ser muy cuidadosos con las personas que tenemos en teletrabajo o trabajo en casa, que si bien es cierto, se supone que ellas deben cuidar de ellas, pues como un acto natural del ser humano, nosotros debemos estar atentos, que todas las capacitaciones que estemos dando aquí de manera presencial también las tomen ellos de donde están, por ejemplo, la temperatura en sus casas o en sus lugares de trabajo, que se estén tomando si fuera necesario en relación a ciertos tipicadas, ¿cierto? Que su lugar de trabajo esté en buena forma, ¿cierto? Y con todos los elementos necesarios. eh, que no tengamos personas que se encuentren con alguna de las enfermedades de la resolución 666, por favor léalan, dentro de la empresa, corriendo ciertos riesgos. Todavía a esta hora hay algunas personas eh, que están muriendo por COVID, entonces debemos ser muy cuidadosos en que esas personas de las que habla directamente la resolución 666, si no pueden estar en las empresas, pues efectivamente estén desde trabajo en casa, ¿cierto? Para que podamos demostrar la diligencia en todo lo relacionado con la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Y así no tener que responder por la culpa patronal, que cuando la ARL llegue, yo puedo decirle a ARL, yo tomé todas las medidas, demuestro, tengo la evidencia, tengo los documentos, fueron firmados, tengo la evidencia de las capacitaciones, siempre fui diligente, ¿cierto? Eh, Recuerden que todos teníamos una matriz de riesgos, y lo que se hacía era complementarse esa matriz de riesgos llamando a la ARL, diciéndole de manera solidaria, venga, que parte de la función suya ARL es venir a acompañarnos en este proceso, para que lo tengamos presente en relación a las buenas prácticas de la gestión y la seguridad. Eh, Tatiana, efectivamente ya faltan 10 minuticos, creo que los debemos utilizar en el tema de las preguntas para redondear todo este tema. Bueno, señores, como dice Mayor, entonces los invitamos a que aquí en la plataforma, en el panel de preguntas, nos vayan entonces haciendo saber qué dudas, inquietudes, preguntas tienen con relación a este tema. Yo mientras tanto aprovecho para recordarles la información que les entregué al principio, es que esta actividad hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio para el año 2021. Este programa tiene una duración de 2 horas y media y lo hemos dividido en 2 momentos. El primero es esta charla o asesoría grupal, que como ven tiene una duración de 1 hora y media. Aquí miren que lo que hicimos fue contextualizarlos a ustedes de manera general sobre este tema tan importante como es la contratación de personal. Y el segundo momento es que ustedes, por haber participado en esta charla, tienen derecho a una asesoría individual de 1 hora, que la hacemos de manera virtual también, porque nos seguimos cuidando. Entonces, pues es muy interesante. Nosotros aquí les asignamos un consultor para que les resuelva dudas, inquietudes. Ustedes pueden acompañarse de las personas de la empresa que tengan que ver con este tema. Lo hacemos de una manera muy amigable. Entonces, pues los invitamos a que reciban esta hora de asesoría. Algo muy importante, quienes no estén interesados
por favor me lo hacen saber aquí en el panel de preguntas para yo no programarles el consultorio y así nosotros poder ser eficientes con el manejo del tiempo del programa. ¿Listo? También por el chat les acabo de enviar la invitación a los otros 2 temas comerciales que tenemos esta semana. Mañana vamos a estar hablando sobre cómo implementar una estrategia de precios para vender más. Y el jueves sobre cómo lograr relaciones comerciales exitosas. Ahí en el chat les puse los links por si están interesados en estos temas, entonces también hagan la inscripción. Bueno, veo que por acá nadie más tiene como ninguna duda, inquietud. Bueno, dice Sandra Villada, dice que de cuánto tiempo se recomienda realizar los contratos a término fijo iniciales. Bueno, cuando se va a realizar un contrato a término fijo, se debe pensar en lo siguiente. Primero, la estabilidad que se le puede dar a un empleado, ¿cierto? ¿Qué estabilidad podría generarle también tranquilidad a un empleado? Y esa persona, ¿qué tanta experiencia tiene también en ese tipo de trabajo? Por ejemplo, en ocasiones conocemos ya el trabajo de una persona porque en 2, 3 o 4 temporadas atrás ya estuvo realizando esa misma actividad, ¿cierto? Cuando es una persona en la que ya confío, una persona que sé que sabe realizar la actividad, una persona que sé que es buena realizando la actividad y voy a empezar un contrato con ella, se sugiere que ese contrato, ¿cierto? Más por un tema de estabilidad de ese empleado, sea superior a 6 meses. Puede ser incluso cada año. Es una persona que ya sé que tiene una compatibilidad con la empresa en razón a la forma en que ha trabajado, ¿cierto?, de manera pasada. Aún así, ese contrato, ese primer contrato que voy a tener con esa persona, porque ya hace mucho tiempo no trabaja conmigo, pues cuenta con un periodo de prueba. Entonces tendré 2 meses en ese caso para poder determinar y afianzar ese concepto que tenía esa persona. En ocasiones me encuentro es con una persona a la que deseo darle una oportunidad porque en la entrevista noté que era una persona muy buena, ¿cierto? Pero no tengo la certeza. Entonces muchos empresarios dicen, hombre, lo voy a contratar 3 meses para determinar qué tal, ¿cierto? Para determinar qué tal me va con él. Recordemos que cuando el contrato es a 3 meses, el periodo de prueba es la quinta parte del contrato. Si no me equivoco, serían más o menos 18 días. Por favor, verificarlo bien, ¿cierto? Hacer la cuenta bien, pero puede ser cercano a los 18 días el tiempo del periodo de prueba. Considero que cuando ya el empleado definitivamente es una persona que ya tengo en la empresa, que lleva 2 o 3 periodos a 3 meses, que es una persona en la que confío que hace bien su trabajo, en razón a la seguridad de esa persona y estar tranquilo, porque es un empleado que está pensando cada 3 meses que se le va a terminar el contrato también puede estar angustiado un poco. Pues cuando ya definitivamente afianzo, esa persona ya está contratada en este momento a 3 o a 3 meses y lleva 2 o 3 periodos, creo que lo ideal es pasarlo a un contrato a un año. ¿Esto también de qué depende? De la proyección de la empresa, ¿cierto? Hacia dónde vaya la empresa que podamos decir que en un año sí va a estar, ¿cierto? Hay empresas que se crean con ciertas finalidades y que su vida mercantil está pensada para poco tiempo, entonces también dependerá de ello. Esas son como las recomendaciones para realizar los contratos a términos fijos a unos periodos. Gracias, Marjorie. Sandra decía que eran 18 días, ahorita que le preguntaste. Bueno, no veo que no tenemos entonces ninguna otra pregunta. Con relación a la asesoría individual que les decía ahora, quienes no nos manifiesten aquí en la plataforma que no están interesados en la asesoría, entonces nosotros lo asumimos que sí la quieren y procedemos entonces a programar los consultores. Nosotros tenemos entre 8 y 10 días para estarlos llamando, claro que lo estamos tratando de hacer en el menor tiempo posible, entonces esperamos poderlo hacer esta misma semana. Bueno, Marjorie, no, para terminar, ¿algún mensaje que les quieras entregar a los empresarios? Claro que sí, Tatiana, muchísimas Ay, Marjorie, gracias. pero regálame un segundito que Joana García dice, buenos días, tengo una duda de cómo se llenan las planillas virtuales. Es que nos indicaron que a partir del próximo año se deben registrar, dice Joana García. Tatiana, estamos hablando de las planillas de qué? ¿De qué Joana, entidad?
Espérame a ver si Joana nos aclara, por favor. Ok. Dice, de las planillas de seguridad social. Ah, ok, los cambios que vienen en temas de seguridad social. Los cambios que van a realizar vienen con unas capacitaciones, ¿cierto? Y vienen directamente de las entidades que van a manejar las planillas. Entonces, será en el momento en que esté a punto de la transición darse, donde se van a generar todas las capacitaciones en relación a cómo se van a llenar las planillas de manera virtual. En este momento todavía no están aplicadas. Ok, listo. Marjorie, entonces íbamos en el mensaje que tú les vas a entregar para cerrar. Claro que sí. Entonces, el mensaje mío a los empresarios, y es más como un tema de conclusiones, quiero decirles que lo ideal es que las partes, empleado, empleador, contratista, contratante, siempre estén en pro de sacar adelante un proyecto que claramente es mercantil, que el fin será el económico, pero siempre ante la justicia social y respetando las normas que permiten la dignidad de las partes, ¿cierto? Siempre de manera digna, pagar lo justo, ser correctos, verificar en el tema del decreto 1174, primero, las garantías de ese empleado que sean dignas, si justifica entrarse en esa norma, y dos, el tema de la responsabilidad de los empresarios, que en este momento están en limbo porque no sabemos qué demandas se puedan generar al futuro, indicando que si la responsabilidad no es de las empresas entonces o de estas entidades, entonces serán del empleador, para que seamos muy cuidadosos con el 1174, con el decreto 1174 del 2020, que siempre seamos diligentes. Ser diligentes es hacer todo de manera correcta, estar pendiente, no contratar un empleado sin que tenga el pago de la seguridad social, de la ARL, antes de que la persona entre a trabajar. Recordemos que si algo le pasara a ese empleado, pues la responsabilidad patronal entraría de manera inmediata para la empresa o para ese comerciante, persona natural, incluso de manera solidaria. Eh, que seamos simplemente muy diligentes, que seamos muy juiciosos con el tema de la seguridad social, de tener mes a mes los dineros, como se los dije ahora en las fórmulas, para que cuando llegue un caso fortuito, una fuerza mayor, no nos veamos un poco apretados sin saber de dónde sacar recursos para nuestros empleados, y no darles muchas gracias por permitirme compartir la información que tengo. Marjorie, no, a ti muchísimas gracias. Entonces damos por terminada esta charla. Empresarios, muchísimas gracias por su participación. Los animamos a que sigan participando en los temas que proponemos para esta semana y para la semana entrante. En el mes de octubre vamos a trabajar muy fuertemente todo el tema comercial para que estén pendientes y bueno, que tengan un resto de mañana muy buena, muy productiva. Marjorie, mil gracias. A ustedes, gracias Tati, feliz Bueno, día para todos. hasta pronto, que estén muy bien. Hasta luego.